la clase pasada, estábamos conversando sobre el ejercicio 11, algunas cuestiones sobre el ejercicio 11. Y entonces habíamos aprovechado para repasar acerca de qué eran las traslaciones, las rotaciones, homotecias, semejanzas. ¿Cómo les fue con eso? ¿Lo pudieron terminar a ese? Lo que quería ver era si había alguna intersección o alguna inclusión entre esos conjuntos. Traslación, rotación, homotecia y semejanza. Todo eso habíamos mirado teniendo como las definiciones, o sea, no escribimos la definición recontraformal, pero sí recordábamos un poco qué cosa era cada una de ellas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la rotación, la homotecia, la rotación que conservaba las formas, conservaba las distancias, la traslación lo mismo. En cambio, la homotecia, en la generalidad de los casos, genera una modificación en la distancia, ¿verdad? No en las formas. Y las semejanzas pasaba lo mismo, ¿no? O sea, se mantienen las formas, pero no las distancias. Entonces, bueno, la idea era ver un poco cómo se daban esas intersecciones. Y entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, yo tengo un objeto y lo traslado de acuerdo a este vector, me va a dar otro objeto. Bueno, ustedes imagínense que es con la misma forma y el mismo tamaño, que queda por ahí. Entonces el asunto es, déjenme que voy a poner para ver el pizarrón, para ver si ustedes ven bien. Entonces lo que tengo ahí es una traslación en la cual es un movimiento que mantiene las distancias y los ángulos, pero no tiene ningún punto fijo. ¿Se acuerdan de eso de los puntos fijos? Bueno, la traslación no tiene puntos fijos. Después, la rotación, el conjunto de las rotaciones eran aquellos que yo tengo una figura, un punto, y entonces giro respecto de este punto un cierto ángulo y tengo acá la figura con misma forma, mismo tamaño. ¿Ah? Y entonces en la rotación sí hay un punto fijo, porque este es un punto fijo de la rotación. Si mi figura considera este punto, ese punto permanece fijo. Después teníamos las homotecias. Las homotecias también tienen un punto, que es el centro de la homotecia, y si yo considero esta figura, lo que hace la homotecia es ampliarla o escalarmente achicarla, o incluso puede ser hacia la semirrecta opuesta, y entonces, bueno, supongamos una posibilidad sería algo así. La figura que obtengo, bueno, la rayo para que se vea nomás. Esta figura se transforma en esta otra, entonces lo que hay ahí es un mantenimiento de las formas, pero no de las distancias. Y este punto, que es el centro de la homotecia, permanece fijo. ¿Ah? Y después teníamos, como término general, las semejanzas. Entonces las semejanzas eran aquellas transformaciones que llevan a una figura en otra, o mejor dicho, para ser más correcta, un punto en otro, de tal forma de que las figuras permanecen teniendo la misma forma, o sea, son aquellas que dan como resultado figuras semejantes a las originales. De ahí, por ejemplo, se puede deducir todas esas propiedades de los triángulos semejantes que ustedes conocen. Entonces, lo que hay una figura, vamos a suponer esta figura, y en una semejanza se obtiene otra figura que tiene la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño, o sea que podría ser esta,
No hay necesariamente un punto fijo, no es tampoco necesariamente una rotación. O sea, en la semejanza, en realidad la semejanza resulta de cuando uno hace la composición de otros movimientos, ¿tá? O sea, cualquier composición de movimientos termina siendo una semejanza. Bien, entonces el asunto es, ¿hay alguna traslación que sea rotación a la vez? Si yo hago la intersección de todas las posibles traslaciones con todos los vectores posibles, con la intersección de todas las rotaciones posibles, con todos los ángulos posibles, va a haber una única traslación que sea rotación a la vez, que es el movimiento que hemos llamado identidad. O sea, si yo hablo de una traslación de vector nulo y hablo de una rotación de ángulo cero, estoy hablando de un movimiento que da como resultado el mismo en cualquiera de los dos casos. Y a ese movimiento, que lo que hace es transformar un punto en sí mismo, en definitiva, es al que le llamo identidad. Y entonces en esta intersección es lo único que hay, porque cualquier otra traslación o cualquier otra rotación no va a ser traslación y rotación a la vez, no va a estar en ambos conjuntos a la vez. En cambio, bueno, lo mismo pasa con las homotesias. Si yo hago traslación, intersección, homotesia, lo único que va a estar es la identidad, porque si yo multiplico, si yo me tomo acá en las homotesias un K que no sea de razón 1, la figura que obtengo no va a tener las mismas dimensiones que la original, por lo tanto no puede ser una traslación, porque en la traslación se mantenían las distancias. Bueno, y así puedo seguir mirando una por una, y lo que sí voy a encontrar es que cualquiera de estos movimientos, intersección, el conjunto de las semejanzas, me da el conjunto de esos movimientos. Toda traslación es una semejanza porque toda traslación da como resultado una figura que es semejante, que mantiene las formas, además de las distancias, por lo tanto está incluido en el conjunto de las semejanzas. Lo mismo pasa si yo hago las rotaciones, intersección, las semejanzas, esto me va a dar de vuelta R, y si yo hago las homotesias, intersección, las semejanzas, me va a dar todas las homotesias. Entonces, bueno, cualquier otro cruce que haga entre las que propuse me va a dar la identidad. En cambio, cualquier cruce que haga con las semejanzas me va a dar el conjunto porque ese conjunto de movimientos siempre está incluido, siempre es una semejanza porque mantiene la forma. Ese era un poco el ejercicio 11 que era el que estábamos discutiendo el jueves pasado. Y después yo estuve mirando que no sé si se hicieron otro que es parecido a esto, a esta cuestión de la relación de inclusión y demás que nos quedó en el repartido, es el 14. No sé si alguien lo bichó al 14. El 14 tiene... El violín es muy importante. ¿Ese no lo hicimos en clase? ¿El 14? ¿No sabes cuánto sale? Sí. Sale. A ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser porque yo, como la primera unidad es muy parecida en el curso de fundamentos y en el curso de matemática para informática, me pueden pasar esas cosas. Hicimos, sí, profe, el 14, lo tenemos hecho Perfecto, ya. perfecto, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer distinto. Yo les voy a proponer un ejercicio que me parece que no está en el repartido. Déjenme mirar de vuelta el repartido. Yo siempre lo pongo al final de la unidad, porque así los hago, trabajamos sobre evaluaciones anteriores, pero capaz que esta vez podríamos verlo acá, a ver si se visualizan otros aspectos que estuvimos conversando. Bueno, hay varios parecidos.
No sé si todos están, si todos pueden ver el WhatsApp, lo pongo ahí. Así no... Es un ejercicio parecido a algo que podría estar de moda. Dice, en una ciudad es el 11 el que quiero que miremos, o el 10 y el 11 son los que me interesaría para revisar algunas ideas que hablamos, medias desorganizadas en el curso. En el 11 dice, en una ciudad los niños recibieron las vacunas A, B y C en la siguiente forma. El 18% recibió solo 2 vacunas. El 18% recibió solo 2 vacunas. Hay 3 vacunas A, B, C. El 18% recibió solo 2 vacunas. Ahora arreglo esto del pizarrón. Después dice, el 7%... Disculpe, profe, ¿dónde está ese ejercicio? Lo termino de mandar al WhatsApp. Por eso pregunté si lo tenían abierto. No, no está en el WhatsApp. No, pero no nos llegó a nosotros. No. Esto se lo mandé a No. algún otro grupo. No se pongan nerviosos. ¿No? Ah, Primero 2021 sí, somos sí, nosotros. sí. A ver, Romy decía que no escuchaba y yo no había visto. Ahí me llegó a mí, no sé, el resto. Fue de acá que no había salido. Estaba no sé, esperando que yo lo mandara. Esperen que lo pongo acá también. A ver si me deja. Bueno. No me deja. No me deja porque no quiere abrir el WhatsApp acá. Pero ya llegó al WhatsApp, profe. Lo pueden ver todos. Sí. Entonces, vamos de vuelta. Vamos a leer los datos de vuelta. O mejor dicho, a completarlos además. Dice, en una ciudad, los niños recibieron las vacunas A, B, I, O, C de la siguiente forma. El 18% recibió solo 2 vacunas. El 7% recibió solo la B. El 30% recibió por lo menos 2 de las vacunas. El 42% recibió solo la C. El 13% solo la A. El 35% recibió la A. El 63% recibió la C. Y el 8% no recibió ninguna. Ya voy a acomodar esto.
Bueno, disculpen que era Renzo, que su papá está con COVID y bueno, me escribía por eso y pensé que capaz que me estaba diciendo algo de la clase. Bueno, entonces el asunto es así. En este ejercicio, básicamente, se preguntan algunas cosas. ¿Quién recibió solo la B? ¿Quién recibió la A y la B? ¿Quién recibió la A y o la B? Entonces, bueno, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podemos hacer para tratar de ordenar esta información y poder responder estas preguntas? Tengo un montón de datos, ¿no? Tengo un montón de datos y la idea es cómo los ordeno para poder responder, por ejemplo, qué porcentaje recibió solo la B. Porque fíjense que nosotros acá tenemos como datos quiénes recibieron solo la C y quiénes recibieron solo la A. Pero no tenemos como dato quién recibió solo la B. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que salir a averiguar. Entonces, bueno. ¿Sí? Beatriz. ¿Sí? No, ¿no tenemos datos de eso? Ahí te dice que el 7% solo recibió la B. El 7%, tenés razón que no había leído ese renglón. Muy bien. Exactamente, el 7% recibió solo la B. Así que la respuesta es, en este caso, solo consiste en leer bien la letra, digamos. Bien, entonces sigo. Esa ya está. Y después me dice, ¿qué porcentaje recibió las vacunas A y B? ¿Quién recibió esas dos, la A y la B? Vamos a leer bien de vuelta. Yo tenía quienes habían recibido solo dos. Pero cuando yo digo solo dos, no tienen por qué ser la A y la B. Ni tampoco tienen por qué ser solo la A y la B. Después dice quién recibió solo la B, quién recibió al menos dos, quién recibió solo la C, quién recibió solo la A. 35% recibió la A, 63% la C y 8% no recibió ninguna. O sea que esa sí no está ahí en la letra, ¿verdad? Inmediatamente no podemos responderlo. Entonces tendríamos que tratar como de organizar esta información. A ver si podemos averiguar esas cosas que nos preguntan. ¿Cómo se les ocurre? Disculpe, profesora. ¿Sí? Un segundito. Acá, según lo que tenemos, el 42% solo recibió la C y 63% también solo recibió la C. Da más del No, 100%, no dice solo. ¿no? 63% no dice solo recibió la C. Dice recibió la C. ¿Tú te vacunaste contra la antitetánica? Supongo que sí. Sí. Es esa que es obligatoria y que dura como 10 años, ¿no? Y eso, si vos me respondes que sí a eso implica que yo te puedo poner una lista de los estudiantes que recibieron la antitetánica. Pero yo puedo hacer una lista con los estudiantes que recibieron la antitetánica y puedo hacer otra lista que sea con los estudiantes que solo recibieron la antitetánica. Porque no es lo mismo pensar en que mi estudiante recibió la antitetánica que saber que mi estudiante recibió solo la antitetánica y por tanto no recibió, por ejemplo, la BCG. Entonces son dos informaciones diferentes. Que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con estos días cuando dicen cuántos actos de vacunación se han producido. ¿Eso qué implica? Implica que en algunos casos se produjeron, o sea, en definitiva, ahí hay casos de vacunación de la dosis 1, casos de vacunación de la dosis 1 y la dosis 2. Y no cuenta lo mismo que una persona tenga las dos dosis que tenga una dosis única. Entonces, no es lo mismo que decir que 800.000 personas recibieron la dosis 1 que decir que 600.000 personas recibieron solo la dosis 1. Son dos informaciones bien diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo digo que 800.000 personas recibieron la dosis 1,
estoy diciendo, bueno, hay 800.000 uruguayos que tienen una pequeña inmunización frente a la pandemia. Un 5%, dicen algunos estudios, no sé. Decir que 600.000 recibieron solo las dosis 1 significa decir, bueno, hay algunos que tienen la dosis 1 y la dosis 2. A ver, Diego. Tenés el micrófono apagado, Diego, no sé si estás hablando. Claro, acá, profe, dice que el 63% recibió la C y también pudo haber recibido cualquier otra, también. Y solo, me perdí. Sí. Y el 42% recibió solo la C y ninguna, Exacto. eso asegura que no recibió ninguna otra. Exactamente, exacto. Entonces, esos dos números no los puedo sumar porque son dos cosas distintas. O sea, en el 63, si queremos, ya está incluido el 42, ¿no? Una cosa así vendría a ser. A ver, si yo intento ordenar esos datos, lo que podría hacer es hacerme los diagramas de Venn, ¿no? Y decir, bueno, acá están los vacunados con la vacuna A, acá están los vacunados con la vacuna C y acá están los vacunados con la vacuna C, y además estoy en cierto universo donde, bueno, puede haber algunas personas que no se hayan dado ninguna de las vacunas. Entonces la cuestión sería ver cómo distribuyo la información que tengo. Por ejemplo, yo tengo el 63 y el 42, para tomar dos números de los que ya hablamos. El 63 me habla de los que se vacunaron con la C. Ahora, el 63, ¿dónde está? Acá, 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 acá. El 42 me dice, solo se vacunaron con la C. Entonces voy de vuelta a lo mismo. ¿Dónde está el 42%? Si yo, vamos a suponer que en vez de 42% tengo 42 personas. ¿Dónde están las 42 personas? ¿En qué parte de este conjunto están? En la parte que no intersecta No. con En ninguna la parte de las grande, puntos. Ahí donde no hay está. intersección. Las dos cosas que dijeron. La parte que en el dibujo me quedó como parte grande, que es la que no se intersecta con ninguno de los dos, de los otros, ¿no? En general. O sea, hay un 42 que está acá. Porque los que se vacunaron solo con la vacuna C serían estos que están acá. Porque los que están acá se vacunaron con la A y con la C. Y los que están acá se vacunaron con la B y con la C. Y los que están acá se dieron las 3 vacunas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo tratar de ir colocando en este diagrama toda la información que tengo. ¿Qué números de ahí podríamos colocar rápidamente? Bueno, pude colocar el 42. No hay más. El 13. El 8 afuera. El 13. El 13. El 13 El 7. 7 solo en el B. solo con la A. Mismo criterio va acá. Alguien dijo el 8 afuera, el 8 va acá. Y el 7 en B también solo. El 7 solo la B va acá. Muy bien, hay que seguir. Bueno, yo le voy a decir, hay un dato que o sea, no es que me lo dieron y no me ofrece en este momento ninguna información más que servir para verificar, que es este dato que está acá. Dice 30% se dieron por lo menos 2 vacunas. ¿Qué significa que se dieron por lo menos 2 vacunas? Que se dieron 2 o 3, ¿no? Entonces ese 30 tendría que estar acá, acá, acá o acá, ¿sí? Porque tendría que estar, se podría haber dado la A y la B, se podría haber dado las 3, o se podría haber dado solo la A y la C, o se podría haber dado solo la C y la B. Todos estos se dieron al menos 2. O sea que todos estos sumados son el 30%. Dice la letra acá. Son el 30% de los que se dieron por lo menos 2.
Si yo estoy trabajando en un 100%, porque estaba trabajando con porcentajes, ¿verdad? Quiere decir que la suma de todos los que puse tiene que dar 70, ¿sí? Y tengo 13 más 7 son 20, 62 y 8 son 70. Así que hasta ahí voy bien. Es un dato como que me sirve como para verificar, pero no mucho más. Ahora el asunto es, ¿cómo con estos 3 datos que me quedan logro ver cuáles van en cada lado? Vamos de vuelta. Este dice, 30 se dieron por lo menos 2 vacunas. Entonces, en este 30, ¿qué están? Los que se dieron 2, por ejemplo, la A y la B, los que se dieron la B y la C. Tenés que restar 18. ¿Cómo? Que 18 tenés que sacarle de los que recibieron solo 2 vacunas. Esos no van a estar en el medio, en la intersección de las tres. Perfecto. Estos eran todos estos. Pero de estos, acá decía que 18 recibió solo 2 vacunas. O sea que el 18% recibió este o este caso. No están los que recibieron 3 vacunas. ¿Tá? Entonces, del 30 que tenía acá, si saco los que recibieron solo 2, me van a quedar los que recibieron 3. O sea que tengo que acá iría el 12%. ¿Sí? Eso era long. Jorge, Enrique, Diego, Andrés, Sergio. Ah, Sergio. Y bueno, no me nombraste a la familia tampoco. Era para ver si estabas atenta. Bueno, ¿se entendió? Tengo los que recibieron solo 2, más los que recibieron 3, son los que me da cuántos recibieron al menos 2. En total, Otro dato que 30. podría sacar ahora. Pero de estos 30 tenía 18 que solo habían recibido 2. Estos son 18% que me da la letra. Por lo tanto, de acá, esto tiene que ser necesariamente el 12. Bueno, y ahora voy a los datos que me quedan y tengo que sacar el resto. 35% recibió la A y 63% recibió la C. Y además sé que estos 3 sumados suman 18. ¿Ideas? Y yo en A, por ejemplo, que es 35 el total, le restaría los 13 y los 12, pero me queda un número que lo tengo que dividir entre 2 intersecciones más. De acuerdo. Así que vos lo que decís es que como en A hay 35 en total, la suma de esto más esto, más este, la suma de esos dos tendría que ser 10. ¿Estamos de acuerdo? El 35%. Exacto, sí. Son los que recibieron la A. Así que todos los que recibieron la A, todos estos han recibido la vacuna A. De esos ya tengo 25 que sé exactamente que recibieron. Hay otros 10, obviamente, que están acá o acá. O recibieron la A y la C solamente, o recibieron la A y la B solamente. Podría poner, como soy de matemática, podría llamar a esto X y a esto Y. Entonces podría decir que X más Y tiene que ser 10. ¿Qué más podría hacer? De la misma manera... No necesita al otro que queda ahí. Dale de vuelta, ¿qué dijiste?
Eso, ¿no? Que le llame Z a ese otro para armar un sistema de ecuaciones. Ahí va. De 3 incógnitas. Y ya que estás hablando, decime otra ecuación del sistema. Ah, no, pero si no miré nada, estaba ideando nomás, no apunté nada. ¿No sería, profe, x más z igual a 9? Z, ¿Igual 9? tengo que llegar a 63, ¿verdad? Y tengo acá 54. Sí, tal cual. Esto es 9. Me falta una ecuación, porque tengo 3. Por lo menos si quiero resolverla con un único número, no con una única solución. ¿Qué dato que hablamos recién no estoy usando? X más Y más Z igual a 18. Así que perfecto, tengo este sistema. Lo puedo escribir como sistema o no, pero creo que los matemáticos o los que hacemos matemáticas tratamos siempre de que aparezcan estas cosas cuando no nos sale rápido y a simple vista, ¿no? Es como una forma de ayudarnos. Entonces yo que sé, si miro la primera y la tercera, digo que Z tiene que valer 8. Si miro la segunda y la tercera, digo que Y tiene que valer 9. A ver. X más Y era 10, así que 10 más algo es 8. Es 18, así que es 8. Y X más Z es 9, así que tengo que sumarle 9 para que me dé 18. Me falta la X. La saco de cualquier lado. Sé que X más Y es 10, Y es 9, X es 1. Digo para no plantear un método estrictamente, ¿no? Porque salen bastante rápido. Así que acá tengo 1, acá tengo 9. Vamos a dejar el X acá para que se sepa de dónde fue que salió esto de X y Z. Y Z vale 8. Entonces ahora que lo tengo ordenado así en ese diagrama, en los diagramas de Venn, es más fácil dar por ahí la respuesta. Dice, bueno, la A ya la teníamos, vamos a anotarla igual para que quede para el que mire la foto. Entonces eran el 7%. Bueno, y ahora vamos a la B, que la B decía, ¿qué porcentaje recibió las vacunas A y B? ¿Qué porcentaje recibió las vacunas A y B? Sería I. ¿Sí? 21. Y eso, A y B, cuando a ver, ¿quién recibió las vacunas A y B? Y la intersección de A y B, que es 9 y 12, 21. Ahí va. Claro, 21. Vamos de vuelta. Si me preguntan quién recibió la antitetánica y la BCG, sí, yo la recibí, mi hijo la recibió, el vecino la recibió, ustedes la recibieron. Ahora, eso no quiere decir que además de eso, alguno de nosotros ya se haya vacunado contra el coronavirus. O sea, algunos tenemos más de 2 vacunas, pero podemos afirmar que tenemos las 2. Acá lo que me pide es que afirme quiénes tienen la A y la B. ¿Está? Y después, la última pregunta dice, ¿qué porcentaje recibió las vacunas A, I o B? A, I o B. ¿Quiénes son los elementos que están en A? Vieron que acá yo escribí sin decir nada. Los que están en A y en B son los que están en la intersección.
Por lo tanto, lo que escribí, el 21% sería como el cardinal de A y B expresado en porcentajes. Si yo tuviera que decir quiénes son o dónde están los que se dieron la vacuna A y o la vacuna B. Es unión. Es la unión. Ahí está. La 41. B. Y acá está usado el I o B en el sentido cotidiano. Le digo, bueno, a ver, ¿quién se dio la antitetánica y o 50. ¿Sí? Que no es 41, es 50. 50, sí. Ahí está. Me faltó. La unión de A con B es todo esto. Ajá, sí. Todo esto. Así que tengo 13, 14, 26, 35, 42, 50. Bueno, entonces, de acá dos cosas. Es importante en matemática saber exactamente qué significa el solamente y qué significa que no esté el solamente, ¿no? O sea, cuando yo digo, a ver, un ejemplo bien distinto que ya conocemos. Cuando yo hablo del teorema de Bolzano, yo digo que una función continua que en sus intervalos tiene valores funcionales de distintos signos, existe un C que pertenece al intervalo tal que f de C es 0. O sea, esa función continua en ese intervalo tiene que tener un corte con el eje X. O esa función continua en ese intervalo tiene que tener una raíz real. Bueno, tiene que tener una raíz real no significa que no tenga 3 o 4, 5. Bueno, en realidad un número impar, no pueden ser 4, sino los signos de f en los extremos serían el mismo. ¿Ah? Y al revés, cuando yo doy una información que digo que solamente es solamente y quiere decir eso en matemática. Existe un único valor que cumple con determinada condición. Sergio, ¿estás levantando la mano, perdona? No, era de hoy. Igual, ahora lo que me di cuenta que en la letra, en la parte A, si quitas la palabra solo, ahí sí tenés que averiguar. ¿Ahí qué? Si en la parte A, en el ejercicio, quitas la palabra solo, ahí sí hay que averiguar, porque la letra no te da qué porcentaje recibió la B, que no discrimina las uniones. Claro, vos lo que decís es que la letra no te dice la B y justamente capaz que la pregunta en realidad no es para hacer un cálculo matemático, sino para hacer bien esa interpretación, de decir cuál es la diferencia entre que diga solo la B o que diga la B, cuál es la diferencia entre que diga solo la C y que diga la C. Que bueno, no lo discutimos con la B porque justo se dio que alguien habló del caso de la C, ¿no? Que creo que fue lo que intentamos mirar. Bueno, el 63% recibió la C, pero de esos hay un 42% que recibió solo la C. Y esas dos afirmaciones en matemática son bien distintas. ¿Ah? Es un poco lo que busca el ejercicio este. Bien. Sigamos. Vamos a hacer el 10 y cambiamos de tema. A ver quién se anima a... El 10, no, disculpen. Disculpen. En esa foto que yo les mandé, recién miramos el 11, ¿no? Si ahora miramos el 10 dice, un conjunto A tiene 14 elementos y otro conjunto B tiene 10 elementos. La intersección de ellos tiene 10 elementos. La pregunta es ¿cuántos tiene la unión? Y la parte B sería, ¿y si la unión tuviera 17 elementos? ¿Cuántos tiene la intersección? No va al último, repito lo que debe decir la letra. La parte A dice, si A intersección B
tiene 10 elementos, ¿cuántos tiene A unión B? Y la parte B dice, si A unión B tiene 17 elementos, ¿cuántos tiene A intersección B? Y termina ahí. Eso es por copiar para no abrir de vuelta el editor de ecuaciones. Bueno, a ver, un minuto para que piensen en esas preguntas. Bueno, ¿tienen la respuesta? Yo sí, de la parte A, la parte B no llegué. Bien. La parte A, 14 me dio a mí. 14 te dio la unión, ¿sí? Bien, porque lo que yo digo es que A intersección B están acá, ¿verdad? Acá hay 10. A intersección B, acá hay 10. Como A tiene que tener en total 14, quiere decir que hay 4 acá. Porque si no, no los completo. Y como B tiene que tener 10, ya están 10 acá, así que en esta zona no hay ninguno. Por lo tanto, la unión va a tener 14 elementos. Esa sería una manera de verlo. Bueno, ¿y esta? ¿Sergio? No se puede determinar porque no dice si cuánto. Ahí me faltan datos a mí para terminar. A ver, voy a hacerlo acá. Tengo. Vamos a hacer una cosa porque si no, después cuando copien el pizarrón o bichen el pizarrón va a resultar. Lo dibujo acá, nada más que para ser más prolija. Acá está A, acá está B, 4, 10, 0. Lo borro de acá. Y voy a poner acá este. Tengo A y B. A y B.
Tiene que haber 17 en total. Acá hay 14. Entre estos dos hay 14. Y entre estos dos hay 10. Profe, yo lo que hice fue sumar la cantidad de elementos que habría en total, o sea, los 14 más los 10, y a eso le resté lo que te pide, lo que te dice la letra que tiene la unión. Entonces esa diferencia la ubiqué en la intersección de los dos conjuntos, y después ubiqué dentro de cada conjunto lo que falta para completar. No No, sé si está bien. no me queda claro, no está mal, pero Ahí suma 2 veces lo mismo. tienes que explicarme por qué esa diferencia que falta la pusiste en la intersección. Porque, a ver, así dicho rápido, no me doy cuenta, no encuentro cuál es la justificación matemática para eso, ¿no? Vos me decís, la suma de los de A más los de B da 24. De 24, como en la unión hay 17, entonces 7 tienen que estar en la intersección. Bueno, ¿por qué? No es lineal esa deducción de por qué. Sí, no, en realidad no sé cómo explicar por qué los puse en la intersección. Bueno, a ver, un método de hacerlo es ese, y lo que uno piensa es que lo que pasa es que hay elementos, que son los que están en la intersección, que cuando yo los cuento como elementos de A y elementos de B, y sumo, los estoy contando 2 veces. O sea, si yo pongo un elemento acá, yo sé que es un elemento de A y sé que es un elemento de B. Si yo sumo la cantidad de elementos de A más la cantidad de elementos de B, y estos elementos que están acá los estoy sumando 2 veces. Entonces, los que estoy sumando por segunda vez, digamos, cuando lo estoy sumando por segunda vez, son los que estoy sumando de más. Entonces, los que estoy sumando de más son los que están acá, porque esos son los que están 2 veces. Entonces, si me dio 24 y la unión dice que tiene 17, hay 7 que sumé de más, hay 7 que sumé 2 veces, entonces hay 7 que van acá. Y ese puede ser un proceso para encontrar ese número. El otro proceso es hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Decir, acá está X, acá está Y, acá está Z. Yo sé que X más Y tiene que dar, X más Y es A, así que X más Y tiene que dar 14. Y más Z es B, Y más Z es B, así que Y más Z tiene que dar 10. Y X más Y más Z, que es la unión, ¿verdad? X más Y más Z es la unión de todos, me tiene que dar 17. Entonces, esa puede ser otra forma. Decir, bueno, de acá resuelvo el problema, porque X más Y es 14, X más Y más, 7 es más Z es 17, así que Z tiene que valer 3. ¿Quién es Z? Los que están acá. ¿Ah? Si había sacado el 7 antes, bueno, muy bien. Como los de B eran 10 en total, y acá había puesto el 7, necesariamente acá iban a tener que ser 3. ¿Sí? Si miro estas dos, como Y más Z es 10, necesariamente X tiene que ser 7, resolviendo el sistema de ecuaciones, sería en este caso, ¿no? Y si miro acá, si acá había puesto 7, como A tiene que tener 14, entonces necesariamente tienen que ser 7. ¿Tá? Así que cualquiera de los dos métodos, o razonando esto de que cuando yo sumo los integrantes de cada uno de los conjuntos, he sumado 2 veces los que están acá, porque los sumo en A, digo, hay 14 en A más 10 en B, tendría 24. Pero los 7 que están acá, en realidad los sumé 2 veces. Entonces esos que sumé 2 veces son la diferencia entre los que hay en la unión y los que sumé de más. Así que 7, 7 y 3, por lo tanto la intersección, que es en definitiva lo que me preguntaban, es 7. O sea que también no era necesario saber encontrar el valor de X y el valor de Z, o encontrar
cuántos hay solo en A y cuántos hay solo en B. Pero si lo hago como, digamos, usando el sistema de ecuaciones, es bastante probable que obtenga primero esos valores y después el valor de I. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas sobre eso? Bueno, vamos entonces a volver al teórico. Vamos entonces a volver al teórico. Entonces, cuando volvemos al teórico, lo que tenemos que definir ahora es qué es una relación. ¿Sí? Estábamos como en la página 4. Entonces, bueno, no me acuerdo, creo que leímos la diferencia, si no la leímos, igual la escribimos, me acuerdo que la escribimos en el pizarrón y la comentamos, no me acuerdo si la habíamos leído en el repartido, no dice nada nuevo, dice simplemente que A menos B es el conjunto de los elementos X que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Ah? Bien, y obviamente en el diagrama de Venn queda pintado todo A menos el pedazo de A que está compartido, digamos, con B. Otra manera de decir es decir que A menos B es lo mismo que A menos A intersección B. Bueno, porque restarle B a A o restarle los elementos que son comunes a A y a B es lo mismo. ¿Sí? Bien. Bueno, para definir par ordenado, que es lo que sigue, en realidad la definición es muy, muy concretita, y ustedes la conocen mucho. Es un conjunto formado por dos elementos en el cual se ha definido un criterio de ordenación que establece cuál es el primer elemento y cuál es el segundo elemento. Y dice que entonces dos pares ordenados son iguales si solo si son iguales los elementos correspondientes, el primero con el primero y el segundo con el segundo. ¿Por qué se hace un poco de énfasis en esto? Porque ustedes piensen que hasta ahora veníamos hablando de conjuntos, y dos conjuntos eran iguales si tenían los mismos elementos, y no nos importaba para nada el orden. ¿Ah? En cambio, en el caso del par ordenado, que es también un conjunto de elementos, pero es un conjunto de elementos distintos, ¿tá? Donde el primer elemento es el primero necesariamente y el segundo es el segundo necesariamente. Y en principio vamos a trabajar con pares ordenados y no con NUplas, o sea, una NUpla podría ser una terna ordenada, una cuaterna ordenada. ¿Ah? En principio vamos a trabajar con un par ordenado, o sea, un conjunto que tiene únicamente dos elementos, de los cuales el primero es necesariamente el primero y el segundo es necesariamente el segundo. Cuando yo digo el punto 1, 2, el punto 1, 2 es único porque está definido por el par ordenado 1, 2. Y no es el mismo que el par 2, 1, y no es el mismo que el punto 2, 1. O sea, las representaciones gráficas son distintas porque los pares son distintos. ¿Ah? Para que dos pares sean iguales, necesariamente tienen que ser iguales su primera componente y su segunda componente. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice ahí? El par AB es igual al par A'B', si y solo si necesariamente A es igual a A' y B es igual a B'. No alcanza con que tengan los mismos elementos, sino que tiene que tener los mismos elementos, pero además en el mismo orden. Bueno, después vamos a hablar de producto cartesiano, y vamos a definir al producto cartesiano, dados dos conjuntos A y B, llamaremos producto cartesiano de esos dos conjuntos y lo representaremos con A por B al conjunto de todos los pares ordenados AB, tales que el primero pertenece al primer conjunto y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto. ¿Ah? Cuando yo digo el producto cartesiano A por B es un conjunto
En vez de ser como hasta ahora que veníamos hablando del conjunto donde los elementos eran números únicos, bueno, acá el conjunto es un conjunto de pares, de elementos que están escritos como pares. Ejemplo, tengo el conjunto A, que tiene como elementos el 1, el 2 y el 3. Y tengo el conjunto B, que tiene como elementos el 3, el 6 y el 9. Conjuntos que se me ocurrió en este momento. Voy a hacer una cosa distinta para que nadie tenga sospechas raras. Vamos a suponer que B es el conjunto que tiene nada más que dos elementos que son el 3 y el 6. Entonces a partir de acá voy a definir el producto cartesiano A por B, y entonces dije que el producto cartesiano A por B era el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden conformar de tal manera, voy a escribirlo primero en genérico, es el conjunto de todos los pares X, Y, tal que X para todos los X pertenecientes a A, para todos los Y pertenecientes a B. Si lo quiero escribir listándolos, o sea, por extensión, y dados estos conjuntos A y B definidos, tendría, por ejemplo, el par 1, 3. Ese sería un par de mi producto cartesiano. Otro sería, por ejemplo, el 2, 3. Otro sería el 3, 3. Otro sería el 1, 6. Otro el 2, 6. Y otro el 3, 6. Cada uno de estos que está separado por la coma, cada uno de estos pares es un par del producto cartesiano A por B. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que este elemento pertenece al producto cartesiano A por B. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos de ese producto cartesiano. Y el producto cartesiano, por definición, es un conjunto. ¿Ah? También puedo decir, por ejemplo, que la cantidad de elementos del producto cartesiano A por B es 6. Y lo que me preguntaría sería si eso tiene que ver con la cantidad de elementos de A y la cantidad de elementos de B. Profesora, también es importante el orden en el que yo pongo el conjunto. Por ejemplo, usted puso 1, 3, 1, 6, 2, 3, 2, 6, pero si yo, por ejemplo, arranco al revés, 3, 3, 3, 6, eso no importa. No importa. Yo lo escribí así para no olvidarme de ninguno. Nada más. Me ordené personalmente para no olvidarme de ningún elemento. Porque cuando son pocos, los podemos escribir así nomás y no sale. Pero cuando son muchos, a veces da trabajo no olvidarse de ninguno. Pero no tiene ninguna importancia. Yo puedo poner acá el 2, 3... y puedo poner acá el 3, 6. ¿Ah? Gracias. No, por favor. Una manera que se usa para no olvidarse de ninguno es hacer el producto cartesiano mediante una tabla. Yo quiero hacer el producto A por B, entonces acá puedo poner los elementos de A, y acá voy a poner los elementos de B,
Y entonces acá tendría en este lugar el 1, 3, acá tendría el 1, 6, acá me queda el 2, 3, acá el 2, 6. Esta tabla lo que permite de vuelta es ordenarme, especialmente como cuando son muchos. Entonces, de esta manera yo obtengo un formato, digamos, que me permite ver que todos estos son los elementos de A por B. Y también este formato es inmediato cuánto tienen que ser la cantidad de elementos de A por B. Porque obviamente estos cuadraditos acá va a ser la cantidad de columnas por la cantidad de filas que yo tenga. Entonces lo que voy a decir es que el cardinal del producto cartesiano es igual al cardinal de A por el cardinal de B. Entonces puedo calcular la cantidad de elementos del conjunto del producto cartesiano haciendo la multiplicación de la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. No importa si hay elementos que están repetidos. Acá el 3, por ejemplo, era un elemento que estaba tanto en un conjunto como en el otro. Y eso no genera ningún inconveniente, digamos. No genera ningún cambio en ese cálculo. Bien. Definido el producto cartesiano, voy a pasar a definir lo que se llama relación, ¿no? Es una definición previa a la de función. Y que justamente... Profe, una preguntita. Sí, pregunte. Me olvidé. ¿Qué significaba cardinal? Cardinal, lo dije, no está en el teórico escrito todavía, está medio al final del repartido. Ah. Lo dije en clase, el cardinal es la cantidad de elementos, la cantidad de elementos del conjunto. Y en general lo anoto con ese símbolo que es el de numeral, aunque en algunos lados, lo dije también el otro día, que, en algunos lados se usa el cardinal de A o se usa sigma de A, como forma de escribir cuántos, no es la descripción de cuáles, sino cuántos elementos tiene A. Gracias. De nada. Bueno, aparece entonces ahora la definición de relación. Entonces dice que una relación se puede definir en distintos conjuntos. Algunas más interesantes las vamos a definir en el propio conjunto. Por eso acá está puesto así, pero en realidad una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Del producto cartesiano en el cual estoy definiendo la relación, que puede ser el A por A, como está escrito en el repartido, o puede ser en forma genérica en el A por B. No necesariamente tiene que ser en el A por A. Sí son las del A por A las que me van a interesar un poco más. Lo que digo es, un par AB pertenece a una relación cuando hay algún tipo de definición entre esos elementos, siendo A y B elementos de A y A. O sea, si la relación la estoy definiendo en el producto cartesiano A por A, entonces A es de A pertenece a A grande y B pertenece a A grande. Si la relación la estoy definiendo en un producto cartesiano A por B, entonces el A pertenece a A y el B pertenece a B. A ver, yo ahí en el pizarrón tengo escrito un producto cartesiano que es el A por B. Yo puedo definir una relación incluida en ese producto cartesiano que tenga como elementos el 1, 3 y el 3, 6. Y nada más. O puedo definir una relación que esté definida en el conjunto A por B que tenga como elementos al par 1, 3 y nada más.
Lo que estoy diciendo es que el 1 está en relación con el 3. Y nada más. También puedo definir una relación vacía o puedo definir una relación que involucre todo el producto cartesiano. A ver, ustedes saben que las relaciones son como ideas previas a funciones, porque toda función es una relación. Por ejemplo, si yo hablo de la función lineal, f de x igual x, para tomarme la más fácil, entonces yo ahí tengo a todos los elementos de R relacionados con todos los elementos de R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre voy a tener, para cualquier X que yo me tome en el eje real, en el eje X, voy a obtener un elemento Y del otro eje X, del otro eje real relacionado. En realidad, ahí estoy haciendo una relación de R por R, en R por R, o de R en R. En ese caso estoy hablando de una relación que está dada en un conjunto, en el propio conjunto, en el cual pongo en la relación a todos los pares posibles definidos en ese conjunto, en ese producto cartesiano. Porque obviamente yo nunca los voy a poder escribir, pero cualquier valor que yo me tome del conjunto de los reales va a estar relacionado con otro valor del conjunto de los reales por la función f de x igual x. Si yo en vez de esa función me tomo la función f de x igual a 1 sobre x, entonces esa función, que por cierto también es una relación, no va a contener a todos los pares de reales posibles, a todos los elementos del producto cartesiano R por R. ¿Por qué? Porque cuando la X vale 0, 1 sobre 0 no existe. Entonces no van a estar todos los pares 0 algo. Entonces no va a estar todo R por R definido por ese conjunto, por esa relación. ¿Ah? Así que relaciones hay muchísimas, tan estrafalarias o comunes como uno las quiera definir, y siempre que yo las defina, al igual que cuando defino funciones, siempre que yo las defina, tengo que hablar de cuáles son los conjuntos que generan el producto cartesiano en el cual está definida la relación. Acá aparecen dos ejemplos en el repartido. En el primer ejemplo dice, en todo conjunto A, entonces voy a hacer una relación en el propio conjunto A, dice en todo conjunto A la relación de igualdad está dada por el conjunto R es igual a los pares AA con A perteneciente a A. Dice, según esta relación, cada elemento de A solo está en relación consigo mismo. Luego, en este caso, A en relación con B significa A igual a B. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Estoy diciendo, yo me tomo un conjunto A. Supongamos que es el mismo que me tomé recién, el que tiene como elementos 1, 2, 3. Entonces, si voy a definir una relación en A, lo que voy a hacer es mirar el producto cartesiano A por A. El producto cartesiano A por A va a tener 9 elementos. 1, 2, 3 en las filas, en las columnas. Y entonces acá tengo todos los elementos del conjunto A por A que van a ser el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 1, el 2, 2, el 2, 3, el 3, 1, el 3, 2 y el 3, 3. Entonces, yo en este caso, que son poquitos, podría escribir todo el conjunto A por A, que es el que tiene todos esos elementos, ¿no? El producto cartesiano A por A está compuesto por el par 1, 1, el 2, 1, etc. Ahora lo que hago es definir una relación R que va a estar definida en A por A, tal que esta relación es, entonces, el conjunto de los pares XY, pertenecientes a A por A, tales que X es igual a Y.
Eso es lo que me dice el ejemplo A. Entonces, para este conjunto A por A, la relación esta va a ser el conjunto en el que están los pares 1, 1, 2, 2 y 3, 3. ¿Por qué? Y bueno, porque es el conjunto de pares de elementos que están definidos en A por A y que cumplen con la relación de que el primero es igual al segundo, de que A es igual a B o de que X es igual a Y. Y a su vez, viceversa, si me dicen estos son los elementos del conjunto, entonces yo sé que estos son elementos de A por A y que estos cumplen con que 2 es igual a 2 y por lo tanto la condición es que los dos elementos son iguales. Ese es un ejemplo cualquiera de relación que está tomado en este caso como uno de los primeros ejemplos, como el primer ejemplo de relación. El segundo ejemplo es un ejemplo un poco más amplio porque está definido en Z, donde, a ver, cuando yo digo, voy a decir algo más, yo puedo escribir esto de dos maneras distintas. Puedo decir que el par XY pertenece a por A, o puedo decir el par XY tal que X pertenezca a A e Y pertenezca a A. O sea, yo puedo mirar los elementos de A1 diciendo cada uno de los elementos conjunto, o puedo decir el par de los elementos pertenece al producto cartesiano de los elementos, de los conjuntos. Está yendo la foto, se ve que estamos con una cierta problemática de señal ahí. Vamos a mirar el otro. Ejemplo 2. El ejemplo... Profesora, ¿Sí? Por ahí es una pregunta obvia, pero las relaciones siempre se dan entre conjuntos. Las relaciones siempre se dan entre elementos que pertenecen a dos conjuntos definidos. La del caso 2 es una relación que está definida de esta forma. Dice, son los pares AB, podría poner con AB perteneciente a Z por Z, o puedo poner con A perteneciente a Z y B perteneciente a Z, misma manera de decir las dos cosas, tal que A menos B, bueno, no se ve mucho en este repartido que yo tengo impreso acá, debería decir es múltiplo de 2. Tiene un gancho cualquiera ahí que se ve que un símbolo que no reconoció. No sé si ustedes lo ven así o no. Bueno, lo que digo entonces es, esta es una relación definida en los pares AB, o sea, en los pares de Z por Z, con la condición de que A y B que A menos B es múltiplo de 2. Bueno, yo les cuento una cosa. Escribir esto, ya lo deben sospechar, es bastante... Bueno, no nos alcanza la vida, porque es infinito, pero podría escribir un poquito para darme cuenta más o menos de qué estoy hablando. Por ejemplo, yo podría escribir el producto cartesiano Z por Z. Si yo escribo el producto cartesiano Z por Z, tendría que poner acá elementos de Z, que hay infinitos. Voy a poner el -1, el 0, el 1 y el 2, para terminar un rato y no mañana. Y en el otro, acá pasa lo mismo, ¿no? Hay infinitos, porque Z por Z en ambos casos. Voy a poner el -2, el 1 y el 0, para no poner los mismos, o no poner todos los mismos. Y bueno, y hay infinitos, y yo voy a mirar algunos lugares, el -2, el -1 y el 0.
No importa cuáles pongan, pueden poner cualquiera. Es nada más que para mirar algunos. Entonces yo sé, por ejemplo, que acá está el -1, -2. Sé que acá está el -1, -1. Sé que acá está el -1, 0. Acá está el 0, -2, el 1 y el 0, 0. Y así puedo seguir poniendo tantos como quiera. ¿Cuál es la condición para que estén en la relación? Que la resta entre los dos elementos del par sea múltiplo de 2. Entonces yo digo, ¿la resta de estos dos es múltiplo de 2? No, porque -1 menos 2 da -3 y -3 no es múltiplo de 2. En cambio, -1 menos 1, la resta, -1 más menos, -1 menos -1 es 0. ¿0 es múltiplo de 2? Sí. Así que el -1 menos 1 pertenece a la relación. ¿Es el único? Y no creo. Por ejemplo, miro acá y digo, el 0 menos -2 da 2. Por lo tanto, el par 0 menos 2 está en la relación. Y bueno, y así podría seguir listando, porque fíjense que ya en esos dos ejemplos que puse, no necesariamente estos elementos tienen que ser pares. Lo que tiene que ser par es la resta. Tampoco tienen por qué ser del mismo signo. Podría escribir acá el 2 con 6. 2 menos 6 es -4. -4 es múltiplo de 2. ¿Ah? Entonces, hay un montón. Podría escribir el 3. 3, pongo acá el -5. 3 menos -5 es 8 y 8 es múltiplo de 2. Entonces ahí encuentro un montón de pares que pertenecen a esa relación, aunque esa relación no la estoy pudiendo escribir en el formato de conjunto por extensión, no lo puedo escribir todo, porque acá sí que son infinitos, y más que son infinitos. No hay como una forma de decir, bueno, acá ya me imagino cuáles son los que siguen. ¿Se acuerdan, por ejemplo, nosotros dijimos, bueno, los naturales, a veces para listarlos, yo pongo 0, 1, 2, 3, 4, y todo el mundo sabe 5, 6, 7, 8, aunque yo no lo escriba, siempre acá todo el mundo se imagina qué es lo que está escrito, rápidamente y sin hacer ninguna cuenta. Incluso si yo pongo los naturales múltiplo de 2, si yo a ustedes les doy, hay pila de jueguitos o de cosas así que dice complete con el número que sigue. Entonces yo pongo 0, 2, 4, 6, 8, y sin pensar nada, todo el mundo dice, estos son los pares múltiplos de 2. Nada, entre comillas, ¿no? En cambio, si yo escribo esto, imaginarse quiénes más están acá da un poquito más de trabajo. Entonces, necesariamente esta relación la voy a intentar siempre escribir por comprensión. ¿Ah? Las relaciones escritas por comprensiones siempre van a ser más definitorias de cuál es la relación o el conjunto del que estoy hablando. Bien. Bueno, creo que no me acuerdo si había sido Laura la que había preguntado esto de si siempre si tenía que estar siempre definida en un conjunto. Sé que alguien preguntó, no estaba mirando la cámara. Sí, sí. Sí, bien. Entonces, bueno, no lo quise decir en el momento, pero dije varias veces, las relaciones es como la función. En el par -1, el -1 pertenece a Z y el -1 pertenece a Z. ¿Ah? Y como hay un orden, no es lo mismo pertenecer al primer Z que al segundo Z. No es lo mismo por lo que dijimos hoy, el punto 0 menos 2 no es el mismo que el -2, 0. Entonces ahí es cuando necesariamente tengo que definir esos conjuntos y cuando se les pone el nombre a esos conjuntos, que es el que voy a usar después también en funciones, ¿no? Entonces aparece el dominio como el conjunto de todos los elementos que son primera componente en la relación. ¿Ah? Acá dice, el dominio de la relación, el dominio de una relación, si la relación la defino de A en B o en A por B, se llama dominio de la relación al conjunto de los elementos de A, que están relacionados por la relación
con algún elemento de B. Dicho de otra manera, es el conjunto de las primeras componentes de los pares ordenados de la relación. ¿Tá? En este caso, yo no escribí toda la relación, en este ejemplo 2, yo no escribí toda la relación por lo que ya dije. Pero es posible que si yo escribo todas, aparezca que el dominio coincida con el conjunto de los enteros. ¿Y por qué? Y porque yo ahí puse el -1, pero podría haber puesto el 1, y si hubiera puesto el 1, puedo poner el 3 o el -3. Hay un montón de elementos puestos en el segundo lugar que se relacionan con el 1 puesto en el primer lugar. ¿Ah? Entonces, el dominio es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados. Vamos, esa es como una forma bien práctica de visualizarlo. También puedo decir es el conjunto de todos los elementos de A que están relacionados con algún elemento de B. El recorrido voy a ir para atrás. Voy a volver al dominio, porque voy a hacer otra aclaración más del dominio. A veces los profesores de matemática del liceo quieren hacer que ustedes piensen qué cosa es el dominio. Entonces, muchas veces aparecen cosas como esta. Definir o hallar el dominio de tal función. Lo voy a decir con función porque la función siempre es una relación, pero ustedes conocen más de funciones que de relaciones. Entonces los ejemplos a veces los voy a aterrizar a funciones para que ustedes me lo puedan ver bien qué es lo que estoy queriendo decir. A veces los profesores de matemática de sextos hacen cosas como esta. Dice, bueno, dada f de x igual a 1 sobre x, encuentra el dominio de esa función. Bueno, no. Eso es un error. Es un error conceptual muy importante. Porque para yo definir una función, tengo que dar el dominio. ¿Ah? Porque no es lo mismo decir, o sea, no, la relación esa que estoy, la propiedad esa que está relacionando al y con el x, o al f de x con el x, me va a dar diferentes elementos según sean mi dominio y mi codominio. Dicho de otra manera, yo no puedo decir que el dominio de esta función sea R. Yo no puedo decir que el dominio de esta función sea R. Eso sí es cierto, eso lo puedo afirmar. A mí me pueden preguntar, ¿el dominio de la función es R? Eso me lo pueden preguntar. Y yo voy a decir, no, el dominio de la función no es R. ¿Por qué no es R? Porque para que sea R, todos los elementos de R tienen que estar relacionados con algún elemento del codominio. A ver, cuando yo digo f de x igual a 1 sobre x, estoy diciendo, quienes están acá son los pares ordenados tal que en el primer elemento es x y el segundo elemento es 1 sobre x. ¿Tá? Cuando yo grafico esta función, lo que hago es graficar una cosa así, ¿chac? Donde a cualquier punto de estos, si esto vale x, esto vale 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Claramente el 0 no puede tener imagen. ¿Por qué? Porque es 1 sobre 0 no está definido en el cuerpo de los reales. Entonces, si no puede estar acá el 0, el dominio no puede ser R, porque el dominio es el conjunto de las primeras componentes. Así que, en este gráfico, el dominio de esta función sería en tal caso R asterisco. ¿Tá? Si la estamos viendo así continua como yo la dibujé, sería R asterisco. Pero que a mí me den solo el f de x igual a 1 sobre x, no quiere decir que son estos. Porque yo podría decir que el conjunto, la relación que yo quiero definir, es la de los pares x, 1 sobre x, o sea, estos mismos. Acá, yo, de acuerdo a lo que miré ahora,
y este gráfico estoy hablando de los pares x sobre 1 sobre x, tales que x pertenece a R asterisco y 1 sobre x, voy a poner pertenece a R, no me importa mucho, después vemos eso otro. Pero yo podría definir la relación R donde x pertenezca a n y 1 sobre x pertenezca a R. ¿Ah? Y esta que yo estoy definiendo acá tiene la misma expresión analítica. Estoy diciendo acá también que f de x es igual a 1 sobre x, pero mi dominio es el conjunto de los naturales, de los naturales asteriscos. ¿Ah? Y el gráfico de esta relación no es este, sino que en tal caso será un gráfico discreto que va a funcionar para 1, va a tener el punto este, etc. Entonces, yo puedo hablar rápidamente de dominio máximo, una cosa así. Pero no puedo decir encuentren el dominio de una función. O, si ustedes piensan en los profesores y en los repartidos de sexto, capaz que algunos se acuerdan que dijera cosas así como f de a en R con a incluido en R. Entonces ahí, si yo digo f de a en R con a incluido en R, hallar a, estoy pidiendo que se halle un dominio sabiendo que el conjunto es de reales. ¿Ah? A incluido en R. Eso es otra cosa. ¿Ah? Ahora, si ustedes agarran algunos libros que usan en matemática, en sexto, van a encontrar muchas veces esto, de que algunos profes pongan hallar el dominio. Pero eso es un error, porque no existe un dominio. Si quieren, existe el mayor conjunto que pueda considerar como dominio, o el dominio que tenga mayor cardinal, pero ojo porque ahí empieza el otro tema, que es si puedo encontrar el cardinal de cualquier conjunto, que lo vamos a dejar para después, porque el cardinal de cualquier conjunto ya me habla de contar elementos en un conjunto que puede ser finito o infinito, y a su vez dentro de los conjuntos infinitos hay distintas situaciones. Entonces, el dominio es el conjunto de todas las primeras coordenadas o todos los primeros elementos de los pares ordenados. El recorrido es el conjunto de las segundas componentes. O sea, es el conjunto de los elementos del segundo conjunto en el que estoy trabajando, tal que estén relacionados con algún elemento del primer conjunto. Dice acá, sea R de A en B, B no es el recorrido, primera cosa. Sea R de A en B, se llama recorrido o conjunto imagen de la relación al conjunto de los elementos de B, tales que algún elemento de A esté relacionado por R con él. Por ejemplo, si yo mido ahí la función, la relación primera que escribí, la que dibujé con negro, la continua, casi continua, la que no es en un conjunto discreto, mejor dicho, esa relación x, 1 sobre x con x perteneciente a R asterisco y 1 sobre x perteneciente a R, yo lo que digo ahí es que el dominio es R asterisco. Y el codominio son los elementos 1 sobre x con 1 sobre x perteneciente a R. O sea, el codominio es parte del conjunto real tal que esos elementos estén relacionados con algún elemento del dominio. Entonces, en particular, para esta relación R definida acá, el codominio
será R, pero el recorrido va a ser también R asterisco. ¿Por qué? Porque acá yo voy cubriendo todos los valores que están acá en el eje Y y acá todos los negativos, pero no hay ningún caso para la imagen 0. O sea, el 1 sobre X nunca es 0. O sea, no hay un X que haga que el segundo elemento del par sea 0. Por lo tanto, 0 no pertenece al recorrido de la relación. Por lo tanto, el recorrido de esta relación también va a ser R asterisco. El recorrido de esta relación también va a ser R asterisco. Porque es el único elemento, créanme que es el único que no tiene preimagen. Si yo voy a acá yo dije el dominio en este caso de la relación verde, son los naturales, dije distintos de 0. ¿Ah? Ahora, si yo quiero saber el recorrido de esa relación R, bueno, es un poco más difícil de escribir, pero obviamente va a estar el 1 sobre 1, el 1 sobre 2, el 1 sobre 4, el 1 sobre 3 para que no se me escape ninguno, el 1 sobre 4, etc. Todos los que van a estar acá son los que resultan acá de estar en relación con algún X. Si yo tomo un X4, en relación es un cuarto. Como estos son los naturales asteriscos, los que aparecen en el denominador van a ser todos los naturales distintos de 0. ¿Ah? Entonces, de esa manera podría escribir el recorrido de la función verde. ¿Ah? Ahora, después lo que existe es otro conjunto que se llama codominio, que el codominio es un conjunto casi que cualquiera que incluya el recorrido. O sea, yo rápidamente digo, el codominio en este tipo de relaciones podría ser siempre R. Porque yo sé que los que obtengo de buscar los segundos pares de la relación siempre son reales. ¿Ah? Entonces ese conjunto codominio puede ser R o puede ser algún subconjunto de R tan chico casi que como quiera con límite el recorrido de la relación. O sea, yo puedo decir es R, el recorrido es el conjunto de los reales o algún subconjunto de los reales, pero siempre va a tener que ser un subconjunto de los reales que al menos tenga estos, que al menos tenga a los del recorrido. Bueno. Para mañana entonces les queda, en algún lugar está el repartido y en algún lugar en el repartido debe de ser casi que los ejercicios siguientes. Por ejemplo, nosotros hoy hicimos el 11. Ahí está. Vamos para la clase que vi para mañana, vean en donde empieza el práctico 2, vean los ejercicios 1 y 2. Práctico 2, ejercicios 1 y 2. Entonces ahí, bueno, ver un poquito lo de producto cartesiano y ver un poquito lo de esta cuestión de la definición de las posibles relaciones. Bien.
Si nadie tiene ninguna pregunta, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, nos vemos mañana, entonces. Bichen eso, repasen un poco lo que conversamos hoy y mañana seguimos, miramos esos y definimos relación de equivalencia. Bueno, ¿qué ¿Para pasa? qué hora queda subida la clase? ¿Cómo, perdón? Video. ¿Para qué hora queda el video? Mi pregunta es todo, entonces lo voy a mirar de vuelta. No, está bien. No, y yo ahora entre esto y la clase de las 3 lo subo. Así Vale, impecable. ahora, como y lo subo o lo subo y como, depende que me encuentre ahora en la cocina. ¿Está? Vale, gracias. Bueno, un abrazo, nos vemos. Bueno, gracias. Chao, chao. Chau, Gracias, chau. Hasta luego.